Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Hola ¿Cómo van? a ¿Cómo va todo? Esperamos que estén bien. ¿A qué se dedican de que la se vida? encuentren bien. Nosotros muy bien, gracias a Dios. Excelente. Con un nuevo capítulo. Excelente y mejorando. Excelente. De victoria, en victoria, bendecidos. Hoy tenemos un nuevo capítulo para todos ustedes. Como siempre, cada capítulo es nuevo. Cada capítulo es nuevo, con temas cada vez más nuevos, Sí. más interesantes, Ustedes saben que profundos. nos gusta mucho que el Espíritu Santo de Dios nos guíe con respecto a qué temas debemos hablar, quiere que hablemos, también porque consideramos que es muy importante hablar temas prácticos y al día, ¿sí? Temas actuales, que sean actuales y que sean, no sé si decir modernos, más bien diría que sean temas sensatos al tiempo en el que estamos viviendo, que sean alineados a esa temporada. Y sensibles así a la temporada en la que estamos y en la sociedad en la que estamos. Creo que el tema del día de hoy, como ustedes lo ven ya ahí en el título, vamos a hablar del ocultismo moderno, pero hacia qué perspectiva o hacia dónde lo queremos llevar, hacia qué cosas se han vuelto tal vez normales dentro de la iglesia o dentro de nuestra cotidianidad, dentro de nuestra sociedad, que a veces la gente dice, pero eso no es tan malo, pero es que todo el mundo hace eso, pero es que eso es la moda, es que eso es lo que todo el mundo está haciendo, pero hasta dónde hemos permitido que el ocultismo se vuelva algo cotidiano en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios, lo hemos normalizado o lo hemos... Sí, como que no lo hemos tachado como algo malo, sino no, eso es algo normal o algo bueno y hay que hablar de eso y hay que decir. O inclusive yo creo que por la ignorancia también hemos llegado a participar de ese ocultismo moderno, ¿sí? Sin saber. Nosotros le colocamos moderno porque aparentemente es nuevo, pero simplemente es lo mismo con otros nombres, otras prácticas, pero sigue siendo el mismo ocultismo que desde hace mucho tiempo atrás se ha practicado, y le colocamos así moderno porque sí, se ha actualizado a la modernidad y a tal punto de que hoy en día puede parecer una práctica inocente e inofensiva, pero pues se ha adoptado dentro del mismo ser cristianos, ¿no es cierto? Sí, como que antes era, el ritual pagano de la antigüedad, sí. Entonces la gente dice, eso sí está mal, pero hay cosas que, pero eso aparece en TikTok, pero es que los influencers lo hacen, pero es que a mí solo me salen reels de eso, entonces eso lo empezamos a normalizar y a decir, no, eso es algo cotidiano, es normal, por eso es algo moderno, pero es lo que tú decías, mi amor, es lo mismo y quien está detrás de todo, sabemos quién es y es el mismo personaje. Desde la antigüedad. Sí, así que yo creo que comencemos, amor, con nuestro versículo de introducción que va a ser clave para poder desarrollar todo el tema del día de hoy, así que alístense, si están con un cafecito, tómense su cafecito despacio, si quieren sacar su Biblia, saquen su Biblia, agenda, o si simplemente nos quieren escuchar donde quiera que estén, pues bueno, lavando la loza, colóquense audífonos, lavando la loza también, muy bueno, yo también coloco podcast para lavar la loza. Yo para doblar la ropa. Entonces pónganos, denle en play, pero pongan atención, aquí vamos con este tema, el ocultismo moderno. Así es, bueno, queremos iniciar con un versículo que está en 2 Corintios 11:3, dice la palabra de Dios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué tiene que ver este versículo? Este versículo es clave porque nos está hablando de que nuestros sentidos pueden ser engañados, ¿sí? Los sentidos que tenemos, ¿cuáles son? La vista, el tacto, el escuchar, el gusto, ¿no es cierto? Y la palabra acá dice, temo que sus sentidos sean engañados, así como los de Eva fueron engañados por la serpiente. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente vivimos en una época en donde el engaño es muy común, ¿sí? Todo tipo de engaño, y más desde que salió la IA, ahora todo es falso. Ahora todo ya no se lo cuestiona, ¿no? Sí, ¿será real? Ya no sabemos qué es verdad, qué es mentira. Y más allá de cualquier religiosidad y fanatismo, todo esto es bíblico, este tipo de engaño es bíblico, y aquí Pablo nos está advirtiendo, temo que sus sentidos sean engañados, sean extraviados, sean confundidos, así como los de Eva fueron engañados por la serpiente. Entonces, hoy en día,
hay una clara advertencia hacia el engaño. Cuidado con ser engañados, cuidado con que sus sentidos, su vista, su tacto, su gusto, su escuchar sea extraviado por la serpiente y sean engañados. Entonces, hoy en día hemos podido reconocer muchas prácticas de ese ocultismo moderno que lastimosamente se han adoptado dentro de la iglesia de Cristo, ¿sí? Dentro de la iglesia de Jesús. Y lo hemos podido identificar y es algo tremendo porque muchas veces no es algo que se hace conscientemente, sino todo comenzó con tolerar. Hay una frase que dice, cuando tú toleras algo, lo terminas adoptando. O sea, cuando tú toleras una idea, una práctica, un pensamiento, lo terminas adoptando como algo normal, algo tuyo, inclusive algo como parte de tu cultura, de tu familia, de tu vida, que antes no era así. Entonces, cuando comenzamos a tolerar ciertas prácticas, nuestros sentidos comienzan a verse trastornados, alterados, o apagados, porque comenzamos a dormirnos, a tolerar, a aceptar, a abrazar cierto contenido, prácticas, costumbres, actividades que tienen un trasfondo oculto, ocultista, ¿sí? Pero que como nuestros sentidos fueron desviados, cegados, embotados, envanecidos, no estamos claros y estamos siendo engañados creyendo que lo que hacemos ni está bien ni está mal, simplemente es algo que no afecta a nadie y puede que estemos participando de un culto ocultista. Total, y creo que por eso es tan importante hablar de esto y por eso les decimos, hoy pónganse el cinturón. No vamos a ir tan densos, pero vamos poquito a poquito. ¿Por qué? Porque es en la sociedad en la que estamos, y pues tal vez ustedes lo sabrán o si no lo saben se los decimos, vivimos en un mundo donde siempre tratan como de o manipular o dar un mensaje de una manera linda a través de todos los medios de comunicación. Okay. Entonces vemos películas que hablan de muchos temas y uno, pues como que ya se le hace normal. Okay. Vemos programas de televisión que hasta los niños, entonces les meten... El nombre es en la psicología del primado negativo. Sí. Les meten el primado negativo. Por eso dije, nos vamos ¿qué tan densos nos vamos? Pero es verdad, o sea, cosas que ustedes dicen como, entonces ya vienen temas de ideologías, vienen temas, cosas tan densas como la brujería. Entonces vemos que en programas de niños, o sea, de películas que a veces uno dice, pero siempre tratan de plasmar que eso es normal, que eso es algo lindo, que la brujería siempre tiene su lado lindo, que las brujas son lindas, que son buenas, o sea, tantas cosas que vemos y no nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y por qué no hablan de Dios? Porque todo lo de Dios sí lo quitan, todo lo banean, todo lo censuran. Cambio, ese tipo de cosas es no, eso está bien, hay que enseñarle a los niños, porque sabemos que hay un mensaje detrás de y hay una intención detrás de, y la intención detrás de es empezar a normalizar muchas cosas y muchas cosas de las que vamos a hablar hoy, que por eso a veces uno dice, no, pero entonces, no, están siendo religiosos porque legalistas y todo, y no, es de contrastar todo lo que estábamos hablando con la palabra de Dios. Por eso les decía al comienzo, no es un tema fanatismo, religiosidad, legalismo, es un tema de sentidos espirituales agudizados y despiertos y activos para entender la temporada en la que estamos viviendo. ¿Sí? Y hoy en día la mayoría de contenido que se ha creado en redes sociales, películas, plataformas digitales, Hollywood, sin lugar a duda están creados con un sesgo de tinieblas. Sí o sí están impulsados con un sesgo de tinieblas porque a todo le quieren meter de cierto tipo oscuridad. Analicen la película que ustedes deseen con los sentidos. Linda, Analicen la película que ustedes quieren con los sentidos espirituales activos, ¿sí? Y dense cuenta, ¿cómo se dice? Dense cuenta que todo tiene un sesgo de tinieblas denso, profundo, y no hay necesidad, porque lo que decía Lau, qué lindo sería ver unas películas o muchas películas o todas las películas con un mensaje bíblico. Sí, ni siquiera estoy hablando de un mensaje cristocéntrico, sino un mensaje bíblico. No sucede, pero lo que sí sucede es que todo está cegado y sesgado por contenido impulsado por las tinieblas, con su mensaje sutil, como decía Lau, con su mensaje lindo, inofensivo,
pero en todo hoy en día siempre hay su mensaje oculto de tinieblas. Total. Y ahí entramos a hablar a qué es el ocultismo, si tal vez tú nunca habías escuchado esta palabra o como que la has escuchado pero no tienes claridad. Este término describe cualquier práctica que se utiliza con la intención de obtener poder o conocimiento sobrenatural aparte del Dios de la Biblia. O sea, es buscar ese conocimiento, buscar ese poder de una manera no bíblica o que no involucra a Dios, sino algo externo. Entonces, es buscar poder, conocimiento a mi manera, excluyendo al único dador del conocimiento, la verdad, la sabiduría de esa ecuación. O sea, es buscar el poder pasando un límite sobrenatural sin tomar en cuenta a Dios. Total, dice, en general abarca las supersticiones, adivinaciones, espiritismo, magia negra o blanca y parapsicología. La palabra oculto viene del latín occultus, que significa escondido, encubierto o disfrazado. Sí, que a veces la verdad no se dice así, ay, esto es malo y es así, sino siempre tratan de maquillarlo, siempre tratan de decir lo que hablamos, es algo lindo, es algo normal, no es como la gente dice o como todo el mundo lo hace, y como ahora ese es el trend de TikTok, de las redes sociales, entonces como que no está mal. ¿Por qué el ocultismo es malo? Justamente por lo que tú hablabas, mi amor, porque es traspasar el límite de una esfera que está prohibida por Dios. Traspasar un límite. ¿Y por qué está prohibida? Porque está prohibida por Dios. No tengo claro si eso ¿O por qué estaría mal traspasar ese límite impuesto por Dios? Pues sencillo, o sea, realmente Dios impuso ese límite, ¿sí? Porque Él le colocó el límite a todo en su creación. Todo tiene límite, hasta el mar tiene un límite en la tierra, ¿sí? Todo tiene límites por la sencilla razón de que Dios quiere protegernos también, y también de que Dios aborrece todo tipo de mezclas, ¿sí? Por eso Él establece límites en toda su creación para que no hayan mezclas, ¿sí? Y el entrar a practicar el ocultismo en cualquiera que sea su expresión es mezclarnos con el mundo espiritual, pero el mundo espiritual de las tinieblas, ¿sí? Entonces, el practicar el ocultismo en cualquiera de sus expresiones, que ahorita vamos a identificar diferentes ejemplos, estoy yo mezclándome con el mundo espiritual, pero el mundo espiritual malo, digámoslo así. Malo. Sí, del lado malo, sí. Me estoy mezclando con el mundo espiritual de las tinieblas, y Dios aborrece todo tipo de mezclas. Por eso es que Él quiere que seamos uno en Él, uno con Él, para que nosotros no haya ningún tipo de mezcla de oscuridad, de tinieblas y demás. Entonces Él coloca ese límite para protegernos, pero también para preservarnos de toda mezcla impura, llamémoslo así, que venga por parte de las tinieblas a nuestras vidas. Total, y eso tiene que ver mucho con quién es Dios, que Dios es santo. Entonces también es esa protección. Todos los límites están impuestos por protección, o sea, y lo hemos hablado anteriormente, límites de la velocidad, por ejemplo, no es que entonces yo voy a vivir con temor de la velocidad, no, es para tener conciencia de los límites impuestos por Dios. Número uno, porque todo el conocimiento y la sabiduría viene de Dios, porque Él es santo, y todo lo que nos llega a contaminar, ahí es donde viene un problema. Y ahí quiero agregar lo que dice Levítico 20 del 6 al 7. Dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y esos dos versículos van de la mano. Por eso Dios nos quiere santos, nos quiere apartados de. ¿Qué es ser santo? Es ser apartado de. Y no es apartado de, entonces yo vivo debajo de una roca y entonces, mejor dicho, no socializo con el mundo y todo. No, porque estamos en este mundo, pero sabemos que no pertenecemos y no somos de este mundo. Y por eso ahí también entran muchas cosas como que, por eso aún nuestras prácticas deberían ser diferentes. Nuestra manera de ver la vida debería ser diferente. El contenido que se consume, que vemos, que escuchamos. Si todo lo estamos haciendo exactamente igual como las personas que están muy metidas en la oscuridad lo hacen, ahí la pregunta sería, bueno, ¿qué diferencia hay entre la luz y las tinieblas? Y eso también lo habla 2 Corintios 6:14. ¿Qué relación hay entre la luz y las tinieblas? Creo que también en la sociedad en la que estamos, como que ese límite se ha
se han tratado de borrar un poquito, ¿no? Entonces como no está tan malo o no está tan bien, como que ahí como que es algo gris, y no, la palabra es clara, no debería haber una relación entre las tinieblas y la luz, no debería haber una relación entre nuestra manera de vivir y la manera en la que viven las personas que están muy metidas en esto o que Satanás quiere que vivamos. Debería haber ese límite claro de nosotros decir, estamos en santidad, estamos en luz, nuestras prácticas son de Dios, nuestras prácticas reflejan a Cristo, reflejan la luz de Cristo, y no que haya como esa parte oscura de que tal vez sí, tal vez no, o de las prácticas que vamos a hablar ahorita, que tú digas, uy, yo tal vez sí lo he hecho o lo he venido haciendo. Bueno, este es un llamado para todos, para aprender, como David lo decía, tal vez de desconocimiento, uy, yo no sabía que eso tenía que ver con ocultismo, y lo vamos a ver toda la luz de la palabra, pero que si alguna de estas prácticas que vamos a decir, de cosas que tal vez tú has normalizado, bueno, es una alerta para decir cómo estoy viviendo mi vida cristiana, si la estoy viviendo con ese límite como oscuro, como que a veces está claro, a veces es borroso, o de verdad tengo mi límite trazado y mi vida está más hacia la luz y no hacia las tinieblas. De acuerdo. Entonces, vamos a hablar de prácticas ocultistas que se han normalizado. ¿Cómo qué? Vamos a ir de menos denso a más denso. Dale. Entonces, algo como las supersticiones. Chan, chan, chan. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? Bueno, como lo de supersticiones que todo el mundo tiene, o que la gente dice, eso es normal, es común. Gatos negros, que no le barran los pies, creo que es porque que si no se casan, o así que si no se casan. Caminar debajo de escaleras, entonces hay gente que, uy, no, yo no puedo caminar. Y hay gente que vive su vida arraigada a este tipo de supersticiones, como romper espejos, las patas de conejo, tocar madera, tréboles de 4 ojos, las herraduras. De 4 hojas. Así, de 4 hojas. Era de 4 hojas, perdón, la dislexia. Ustedes ya me conocen, sí saben cómo entonces, digamos que el primer nivel de ocultismo, acá es donde entramos a calificarnos todos y evaluarnos todos para mejorar. Cuando decimos ocultismo, creemos en el Pentágono, el sacrificio de sangre de animales, satanismo. No. El primer nivel de ocultismo, o para que tú accedas a practicar el ocultismo, es la superstición o las supersticiones, que es tomar creencias tradicionales, culturales, y otorgarles un poder sobrenatural que realmente no tienen. Esa es la superstición. Entonces, lo que decía Lau, que no le barran los pies porque no se va a casar, que no se vea en espejos rotos, que no pase por debajo de una escalera, que tener la pata de conejo, la herradura de caballo, el dólar en la billetera, que tener un montón de agüeros que también se llaman ahí, que la Biblia menciona, los agüeros son malos, los agoreros, ¿no es cierto? Más las que ustedes se puedan imaginar, que cuando en la costa de Colombia, que cuando está lloviendo, tapar todos los espejos con sábanas, que eso no sé por qué, que puede ser un portal a las tinieblas. Bueno, ahí escríbanos también qué cosas más tú lo dijiste, o tocar madera, entonces dicen algo, uy, toco madera, sí lo viste. Y hay muchos cristianos que aplican esto en chiste, pero es una superstición, que una superstición es tomar una idea cultural, tradicional, y otorgarle un poder sobrenatural que no tiene, ¿sí? ¿Qué otra? El cruzar dedos, no, y cruzo los dedos para que no pase eso, yo no sé qué, superstición, ¿sí? Otorgarle un poder sobrenatural que no tiene, y es el primer paso, que es inofensivo. ¿Qué otra superstición? No sé si has escuchado otro o ni idea. Bueno, tal vez sí, a veces uno ni las recuerda cuando pasan el momento, uno sí es como, oye, ¿y tú por qué haces eso? No, es que es para la buena suerte o bueno, vamos a hablar de otras cosas, pero escríbanos, vayan ahí interactuando con nosotros. ¿Qué otro tipo de cosas ustedes han escuchado que la gente hace? Sí, hay algo que también es clave, y es que muchas veces no creemos supersticiones tradicionales, sino que las creamos. Digamos, yo lo creí, lo confieso. La mufa. Sí, la mufa es otra cosa. La mufa, entonces yo creía la mufa. Yo lo creía, hablo por mí, David Pinto. Curiosamente pasaba que cuando jugaba el Real Madrid y me colocaba mi camiseta, el Real Madrid perdía. Yo le decía a Laura, no, yo soy la mufa del Real Madrid. Y comencé a hacerme ojitos con esa idea de, oiga, puede que sí sea verdad. Y pregúntenle a Laura, yo lo confieso y soy honesto, no me importa. Yo me quitaba la camiseta cuando jugaba en Madrid, o ni me la ponía, o ni la veía.
la dejaba de últimas allá en el cuarto diciendo que para que ganara. Y ahí vienen que ganaba. Digan a ver cuántos más apasionados por el fútbol les pasa igual. Confirmen a cuánto les pasa con su equipo mufa, no, mentira, o con la Cele, ¿no es cierto? Y si me coloco la camiseta de la Cele, la salo, ¿no es cierto? O esa expresión, la sal. Uy, deje de salarme. Uy, usted es la sal. Sí. Supersticiones, que lo hacemos en broma, pero son supersticiones. O no me toque porque me llena de sal, o me unta la sal, o me pega la sal. Supersticiones. Y a veces tenemos más fe en todo eso que en lo que dice la palabra de Dios y en Dios. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede con todo esto que estamos hablando? Que es algo inofensivo, pero es una primera entrada hacia practicar lo oculto, que oculto es traspasar un límite espiritual hacia el lado de las tinieblas, ¿sí? Entonces, esa superstición de la mufa, que yo era la mufa del Real Madrid por la camiseta, me pasaba. Y conozco varios tipos de personas, de amigos, que tienen, por ejemplo, el boxer de la suerte. Entonces tienen un boxer específico que tiene más ventilación que, mejor dicho, cualquier cosa. O las medias de la buena suerte. O las medias de la buena suerte, de la buena suerte, o las medias que están re rotas, o los boxers que están re rotos con aire acondicionado incluido y todo. Hay que cambiar. Sí, pero no porque son de la suerte, o la camiseta, o los guayos que tengo guardados de la suerte y cuando gané el intercursos en 11 por allá, yo no sé qué, porque es que esto es el recuerdo y la suerte. De prom. Y la chaqueta de prom, imagínate que esto es para mí, es un recuerdo y me trae buenos recuerdos y la suerte y genera buenas energías y genera un buen ambiente. Pues estamos entrando a supersticiones y estamos asignándole un poder que no tiene. Sí. Otro tema, perdón, estoy dando el resto. Dale. Otro tema, los brazaletes. Entonces, que me coloco una manillita en el tobillo, y eso también lo habla la Biblia. Esa esclava que le dicen que es de oro, o el hilo rojo en el tobillo o en las muñecas, o una cadena, un collar, unos aretes, un anillo, que la suerte, que para que te refleje el estado de ánimo en el que tú estás. Detrás de todo esto simplemente hay supersticiones. ¿Sí? Que algo que quería aclarar ahí no es que entonces ahora, entonces tener la chaqueta de prom está mal y tener la joyería está mal. No, o sea, no es llevarlo el efecto péndulo al límite, pero está mal cualquier cosa en la que tú pongas tu fe, tu confianza y que no sea Dios. Entonces, no, es que para que me vaya bien tengo que hacer esto y esto, o la rutina, el paso 1, paso 2, y es que si no lo hago así, entonces tengo mala suerte y todo. Ahí es donde tenemos problemas. Un agorero, y eso lo habla la Biblia claramente. Exactamente, ahí tengo como 2 versículos que quiero compartir. El primero es Colosenses 2:8, en la PDT dice: ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres, no vienen de Cristo. Entonces, y nos gusta en esta versión de la PT porque habla claro, muchas veces nos dejamos engañar, dejamos que esas cosas prácticas o personas o ideales tomen control de nosotros, y acá dice, ojo, porque esos vienen de los poderes espirituales, pero de este mundo. O sea, dice, hay poder espiritual, hay un poder o conocimiento sobrenatural, pero no viene de Dios, sino viene de este mundo, de Satanás y de las tradiciones de hombres. Y aquí dice, claro, eso no viene de Cristo. Eso es lo que me parece tremendo, que muchas veces somos, eso es tradicional, eso es algo cultural, eso me criaron así. Pero mira que la Biblia es clara, dice, son ideas falsas que no vienen de los hombres. ¿Vienen de las qué? Ahí dice, fuerzas espirituales. Fuerzas espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres, no vienen de Cristo. Tremendo, entonces no viene de Cristo. O sea que mira que acá se marca o es blanco o es negro. No se marca un gris. Acá no dice siempre y cuando la idea sea tener una patica de conejo que es linda. Ahí sí se vale. No, dice o es blanco, que el blanco tomémoslo como Cristo, o como es negro, luz, que dicen que son ideas falsas impulsadas por las fuerzas espirituales de las tinieblas. Entonces ya nos está hablando claro, no existe un intermedio. ¿Sí? Y eso yo le predicaba, en Dios no existen los puntos medios, ¿sí? Que somos expertos en buscar ese punto medio, pero en Dios no existe, en este aspecto del ocultismo menos, ¿sí? La superstición en cualquiera que sea su presentación, ¿sí? El baloto también puede entrar dentro de la superstición, a ver si me lo gano, aparte de ser un juego de azar y demás.
entra dentro de esas supersticiones, ¿sí? Sí, ahí entramos lo que estabas hablando, los agüeros. Entonces, agüeros de fin de año, bañarse con ruda, que las 12 uvas, que salir con la maleta, que bañarse con champaña. Que la ropa interior amarilla, sí. Que salir con la maleta y darle una vuelta a la manzana. Y hay gente, por eso les digo, y lo más denso es ver personas que dicen que aman a Dios, que dicen, no, yo soy cristiano y sigo a Cristo, pero no espere que esos días y esos agüeros y esos rituales, es que yo lo tengo que hacer porque si no me va mal. Y entonces, o sea, ponen su confianza y su vida está dictaminada por ese tipo de cosas y rituales que por lo que Dios dice de nosotros. Y son bobadas, aún también cosas como, me sirvo siempre en el mismo pocillo el tinto. Porque es que ese es el pocillo en donde sabe rico y es especial. Bueno, hay uno que uno sí le gusta más que obvio. Y con ese pocillo tuve la otra vez un encuentro con Dios cuando lo utilicé, y es que ese pocillo es el que me ayuda a conectar supersticiones. ¿Sí? Le asignamos a un objeto material, valga la redundancia, a un objeto, ¿sí? Un poder que no tiene. ¿Sí? Un poder espiritual que no tiene y que no es parte de Dios. ¿Sí? Y ahí entramos también que los agüeros es una forma de idolatría. Y muchas veces, no, pero es que eso no está mal, no, pero es que tener eso en mi casa, y, es que mejor dicho, y idolatrarlo. Y no. Es idolatría, precisamente eso, nuestra fe, nuestra confianza, hasta nuestra adoración. Entonces ahí entramos más denso, cosas como, no sé, el carro. Entonces, no, es que el carro y nadie me toque el carro. Y entonces mi adoración, mi todo, el agüeros con cada objeto que tengan. Sí. Ahí ya entramos a un nivel de idolatría. ¿Y qué dice Deuteronomio 18 del 10 al 12? La Nueva Traducción Viviente dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que hagan interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente. Ahí luego vamos a hablar de esto. Ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. Tremendo. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Tremendo. Entonces, ahí está claro. Supersticiones para afuera. Si alguno de ustedes tiene la duda, oiga, ¿y será que si yo no hago algo de esas supersticiones me va a ir mal? No. Esas supersticiones no tienen ningún tipo de poder. Esos agüeros no tienen ningún tipo de poder. El Espíritu Santo es quien nos da la autoridad y el poder para declarar, para decretar. No decretamos conforme a nuestra voluntad, sino declarar la palabra de Dios, lo que está en su palabra y demás. Eso es lo que realmente tiene poder. Tiene más poder el nombre de Jesús, tiene más poder el reino de Dios. Vivir la palabra. Pero no porque el reino de Dios tenga más poder, entonces yo comienzo a hacer todo lo que las tinieblas me dicen que haga. O a consumir contenido que tiene este tipo de contenido, valga la redundancia, porque yo sé que Dios tiene más poder. Sí, yo sé que Dios tiene más poder, pero Dios dice también, Jesús dijo, no tentaréis al Señor tu Dios. Entonces, es límites y respetar esos límites en este primer punto, que son las supersticiones que yo creo que ustedes deben de conocer muchos. Yo creo que nuestros abuelos, esos deben de saber, los propios agüeros que pueden existir. Que todo era bueno. De todo. Y ahí quiero hablar de otro que este es más actual, más moderno, y es el tema de la manifestación. Chan, que se ha vuelto muy, muy cotidiano o muy normal. Lo hablábamos también una vez en Jóvenes y empezamos a hablar de este tema y todos nos empezaron a hablar como, no, sí, es que yo vi esto, es que yo vi que hacían esto y lo otro, que en TikTok, y ahora eso sí, todo el mundo es manifiesto, y uy, sí, pero y a veces lo hacen en broma, pero ¿qué es manifestar? Es tener fe en mí mismo y no en Dios, es colocar mi fe en quien no se debe. ¿Por qué? Entonces no, manifiesto riquezas, cosas, no es, manifiesto vivir la palabra, santidad, sino siempre es cosas vanas, ¿no? Y este viaje y esto y lo manifiesto, pues ¿qué es manifestar? Obviamente es declarar, obviamente hay poder, la misma palabra dice, hay poder en lo que nosotros declaramos, en lo que nosotros... puesto poder de vida y poder de muerte. Exactamente, entonces claro, si yo todo el tiempo estoy hablando, me va a ir bien, Dios está conmigo, yo lo sé y lo declaramos, lo creemos y caminamos en pos de, pero entonces la gente se pega a esto, entonces no, la manifestación y no sé si les ha parecido que ahora hay estos videos en YouTube, esas propagandas, uno pone cualquier canción o video y le salen y es como tu vida tiene que cambiar y una voz así toda, no, y hay que manifestar y no sé qué. Y ahorita hay coach de manifestación. Sí, o sea, ahora es un negocio de... es una bobada, o sea,
Para mí, David Pinto, con todo respeto, requiere más fe manifestar que creer en Dios. ¿Sí? Porque el manifestar es una práctica que eso tiene su Es fe, ritual y es tienen que repetir o declarar durante 7 veces lo que quieren, luego tienen que escribirlo en una agenda para que se haga más real, y si quieren que se vuelva más real tienen que coger un cristal en la mano, un cuarzo en la mano, que vamos a hablar de eso también, un cuarzo en la mano, y tienen que repetir aún más veces. Nos contaban, ¿no? Que se acostaban y tenían que repetirlo antes de dormirse para soñar con eso. Entonces ahí ya entramos a temas más densos de qué es lo que pasa en el mundo espiritual cuando hacemos ese tipo de prácticas. De acuerdo, pero todo eso requiere más fe que simplemente cree en Dios, obedece a Dios y todo te saldrá bien. Ya, punto. Eso requiere menos esfuerzo, tal vez, menos fe, menos estupidez de, voy a hacerlo y voy a conseguirme los mejores cuarzos, que volvemos a esto. ¿Un cuarzo está mal? No, un cuarzo es una formación de una piedra semipreciosa que incluso Dios la pudo haber creado. Lo que está mal es el uso que se le está dando a ese cuarzo. Sí, ya vamos a ir más adelante a ese punto. Pero bueno, hablando de otra práctica que se ha normalizado, es la adivinación. Sí. Entonces tú dirás, no, pero yo no me he metido a hacer ese tipo de cosas. Yo no he ido a la carpa de la bruja con la bola de cristal, yo no. Okay. Pero entonces, ¿qué ejemplos de adivinación modernos o actuales hay? Cosas como la astrología, el tarot, entonces el horóscopo, que hay mucha gente que dice, no, es que yo soy cristiano y leo el horóscopo porque es que hay que leerlo, hay que saber. La quiromancia, que es lectura de las manos, los juegos psíquicos, entonces usar la tabla Ouija y otros juegos para buscar respuestas. Entonces aquí es importante aún siento que es importante aclararlo y hablar de que este tipo de cosas también es importante los que son padres hablarle a sus hijos. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas, o no sé si solo me pasó a mí, que creo que a todo el mundo en el colegio, bueno, gracias a Dios en mi colegio no, pero uno siempre escucha en el colegio, los compañeritos, que las monedas, que los, ¿cómo se llamaba? Que los palitos, que bueno, tantas cosas que hacen. Ese tipo de cosas y juegos densos y todo. Y a veces, no, es que, y los niños como no saben, como no hay papás que les han hablado, mira, esto es blanco, esto es negro, pues ellos no, es que mis compañeritos lo hicieron. Entonces por eso es importante hablarlo, por eso es importante que estos temas los hablemos en familia, se los enseñemos a nuestros hijos, a los niños que tengamos a cargo de hablar y decirles, miren, a la luz de la palabra, no solo decir no y punto y por qué, sino el explicar el por qué, porque Dios no quiere que hagamos eso, porque son prácticas que tienen que ver con ocultismo y están mal. ¿Qué otras cosas? La bola de cristal, lectura de las hojas de té, entonces ahí ahora hay lectura que del chocolate, que del tinto, lectura que, mejor dicho, de todo, que del cigarrillo, que de lo uno, que de la servilleta, que de todo hay lectura. Aquí es importante, aclarar varias cosas. Entonces, número uno, para que también pues los que no saben lo tengan claro, la diferencia entre astronomía y astrología, ¿no? Que a veces hay como la gente no lo tiene claro o se confunden esos términos. Astronomía es la ciencia que estudia físicamente los astros, su estructura y movimientos utilizando el método científico, o sea, pues la gente que de verdad estudia los planetas, las estrellas, como todo este tema. La astrología es la interpretación de una supuesta influencia que las estrellas y los planetas ejercen sobre el destino de la humanidad. Entonces la astrología ya no es que cuando la estrella está así, entonces en tu vida, entonces todo, y entonces los astros se alinean, entonces es una creencia de, pues Dios creó todas las cosas. Una cosa es decir, sí, ahí están las estrellas y todo. Otra cosa no es que, una superstición también, no es que entonces los planetas se alinean y eso me afecta y eso me hace y eso no sé qué hice más. La Biblia no solo prohíbe la astrología, sino que también promete enviar un castigo muy severo sobre quienes la practican. Entonces tenemos versículos como Isaías 46 del 9 al 10 en la Nueva Traducción Viviente dicen: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. O Isaías 47 del 13 al 14, también en la Nueva Traducción, dice:
tanto consejo recibido te ha cansado. ¿Dónde están tus astrólogos, esos que miran a las estrellas y hacen predicciones todos los meses? Que den la cara y te salven de lo que te depara el futuro, pero ellos son como la paja que arde en el fuego. No pueden salvarse a sí mismos de las llamas. No recibirás ninguna ayuda de ellos. Su chimenea no es lugar para sentarse y calentarse. O sea, es tremenda palabra y lo habla Dios. ¿Y por qué? Porque lo leíamos. Se ve que ahí está la prueba de que la astrología, el horóscopo, no es algo que un cristiano debe consumir. No. Ahí está claro el juicio de Dios a los astrólogos que se guían por las constelaciones para predecir el futuro. Exactamente, a veces las personas buscan más eso, ay no, ¿qué me va a pasar? A ver, es bueno, es algo malo, entonces quiero predecir y adivinar mi futuro, en vez de buscar las respuestas en Dios, en la palabra, en que la palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien, que Dios sabe los planes que tiene para nosotros, pero no, está esa necesidad, lo que hablábamos al inicio, de traspasar el límite, de obtener un conocimiento que no debería, de una manera que no debería ser, y ahí es donde caemos en unas prácticas malas. ¿Qué otro tipo de prácticas hay que se han modernizado? Bueno, hablando de temas de espiritismo, entonces lo que es canalizaciones, mediums, espíritus familiares, regresiones, y la palabra también es clara. En Isaías 8:19 dice, tal vez alguien les diga, preguntemos a los mediums y a los que consultan los espíritus de los muertos, con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer, pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? O sea, y tal cual, muchas veces volvemos a lo mismo, todo tiene que ver con ese primer nivel de superstición, entonces tenemos más fe en lo que otra persona diga de mi futuro, en lo que, ay, ¿qué me va a pasar? Y ay, me dijeron que me voy a morir, ay, no, entonces me voy a enfermar, entonces creemos más en eso, en la palabra del Dios vivo, el Dios creador que nos habla, que nos ama, que tiene lo mejor para nosotros, y ponemos nuestra fe en ese tipo de cosas. De acuerdo, aún más denso, pues que muchas veces se cree que no accedemos a ese tipo de prácticas y rituales porque no vamos a lugares oscuros y de tinieblas, pero en redes sociales se ve mucho, en Facebook más que todo para los boomerazos que usamos Facebook. O los niños que en redes sociales dicen, da clic aquí y mira el futuro. Ay, por curiosidad. Entonces da clic aquí y descubre cómo serán tus hijos. Da clic aquí y descubre cómo te va a ir en el futuro. Da clic aquí y descubre qué significa tu nombre. O qué significa aquí, tus manos, las líneas que tienen. Entonces hoy en día no, por eso se llama ocultismo moderno, porque no es necesariamente algo antiguo como se hacía en una carpa con bola de cristal y la bruja con la nariz grande y la verruga. No, es moderno porque se ha actualizado, ha evolucionado a la modernidad a tal punto que lo tenemos a un clic. Sí, a un clic. Inclusive ChatGPT se puede convertir en este tipo de práctica si yo la utilizo así. Obviamente, si yo la utilizo con ese método y esa forma de dime esto, dime lo otro, dime dame respuestas. Sí, entonces, si yo lo utilizo de esa forma, obviamente que va a ser una práctica oculta. ¿Sí? Y mira que no estoy yendo donde la bruja con la nariz fea y la verruga, no, estoy accediendo a una plataforma digital común y corriente que me puede ofrecer este tipo de cosas. Entonces cuando yo entro ahí, estoy entrando a ese mundo espiritual de las tinieblas que me puede estar condenando, porque claramente ya lo vimos, Dios condena todo aquello que sea oculto, todo traspasar el límite a la esfera de las tinieblas, ¿sí? Ese límite impuesto por Dios, traspasar ese límite a las tinieblas es ocultismo, y eso es algo que Dios aborrece por todo lo que hablamos al comienzo, las mezclas, protección a nosotros mismos y demás. Entonces todo esto es clave que lo analicemos, también porque de cierta forma entramos ahí al tema de programas de televisión, series que estemos viendo, películas que estemos viendo. Se ha normalizado mucho que los cristianos vean Stranger Things. No sé por qué rayos, si Stranger Things es el claro traspasar el mundo espiritual a las tinieblas, y no tiene nada que edifica, no tiene nada bueno, no tiene nada, es que es entretenido, la trama es muy buena, sí, seguramente en la época que se escribió Levítico, Génesis y todo lo demás, Deuteronomio, seguramente habían cosas que eran muy entretenidas,
pero porque fueran entretenidas no significa que tenían el aval de Dios para que un hijo de Dios las estuviera practicando. Entonces, creo que ese sesgo o ese límite tenemos que afilarlo y alinearlo a la palabra de Dios. Mira que no te estoy diciendo que lo alinees a lo que tú creas, porque como yo siempre les digo a todos, lo que tú y yo creamos vale 3. Sí. Lo que importa es lo que Dios ha establecido como verdad absoluta, y esa verdad absoluta debemos de contrastarla a nuestra vida. O lo que sientas, porque también conozco muchos que dicen, órelo, y cuando usted sienta paz, lo hace, y seguramente nunca va a sentir paz y nunca va a dejar de hacer cierto tipo de práctica, no porque la paz no venga, sino porque realmente no desea cambiar, realmente no desea de consumir ese contenido, entonces se escuda detrás de la mediocridad de órelo, y cuando lo sienta, cuando Dios me lo revele, cuando Dios se lo revele, lo deja. Me lo diga, pero es que está en la palabra. Pero en la palabra ya está. No mezclarnos con las tinieblas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Y Stranger Things es el claro ejemplo de cómo en las tinieblas, el ocultismo moderno se ha metido al cuerpo de Cristo. Y eso hace que la iglesia sea sucia. Eso hace que la iglesia no sea pura, eso hace que la iglesia no sea santa, ni siquiera el hecho del adulterio, de la fornicación, sino ese tipo de prácticas de mezcla, de cercanía, de proximidad a las tinieblas a través de cierto tipo de contenido en todas las plataformas, hacen que aún no estemos listos para el regreso del novio. Total, y ahí entramos a otra práctica que se ha modernizado, o sea, sí se ha vuelto normal, que es la magia moderna. Entonces decimos magia moderna y la gente, uy, no, yo no hago eso, uy, reprenda a Satanás. Pero, ¿qué es la magia moderna? O bueno, la magia moderna se basa en la antigua religión, a veces llamada las artes de la brujería. Muchas personas se involucran en la magia moderna sin darse cuenta de que están utilizando la misma fuente de poder que la brujería. Entonces entramos justamente, ¿qué ejemplos? Libros, videos, programas, series, películas, juegos de computadora que incluyen personajes con poderes mágicos. Entonces empezamos a normalizar, pero es que es un juego, es que mis hijos, o ni siquiera los hijos, todos los grandes, los adultos, no, es que yo juego eso, pero no. Es el LOL, que es el Clash. Que es cosas con brujería. Con brujería, que si tú analizas los personajes de cada uno de estos juegos, tienen nombres espirituales. Sí, digamos en el Clash hay varios, hay muchos, pero hay unos que una carta, sí, que se llama esbirros. Y son como unas gargolitas chiquitas que tienen que atacar y demás. Ese tipo de cosas hace parte del mundo espiritual. O sea, eso, en el mundo espiritual los esbirros existen, ¿sí? Entonces el hecho de que yo esté interactuando a través de ellos hace que yo los normalice, y cuando yo voy a mi vida quebrantar todo esbirro de las tinieblas y demás, pues para mí es como, ay, tan ficticios, son unos dragoncitos con alitas que no hacen nada. Sí, o sea, son como unas mini gargolitas ahí que no hacen nada, qué estupidez. Esto, pues te implantaron el primado negativo, ya lo normalizaste y ya para ti es normal convivir con este tipo de seres espirituales que sí existen. ¿Por qué? Porque volvemos a la misma pregunta. ¿Por qué no hacen cosas con cosas bíblicas, cosas de Dios, cosas sanas? No, todo tiene que ver con ocultismo, con cosas densas que lo maquillan a algo bueno para justamente generar eso en las personas que lo normalizan. Pero es que ya los demonios no son tan densos, o sea, y eso pasa mucho, digamos, con las películas, y por eso no hablamos de, religiosidad, sino es de evaluar todo a la luz de la palabra. O sea, con la música, pero hay películas, hay series que con David hemos empezado a ver y decimos, ¿qué es esto tan horrible? Y nos toca, hace poco estábamos que una serie, ya ni me acuerdo, que dijimos, bueno, chévere, la empezamos a ver y en el primer capítulo, terrible, unos demonios, unas cosas, y unas dijimos, uy, no, terrible, o sea, es que ya ni se puede ver nada porque todo tiene algo que ver denso, y hay gente que dice, no, pero es que no está mal, o sea, Stranger Things, no, pero es que no está mal ver ese tipo de cosas. Muy religioso. Sí, no. Okay, y está válido que también digan ese punto de vista. El tema acá es que gracias a Dios por eso cada quien tiene una comunión personal con Dios, pero está la Biblia, que la Biblia nos rige a todos como hijos de Dios. ¿Sí? Está la Biblia que nos rige a todos sin lugar a duda.
es la verdad absoluta sobre todo creyente. Tú puedes creer que A, yo puedo creer que Z, Laura puede creer que Sí, B, puedo creer pero que- la Biblia dice es esto y es esto, ¿sí? Y nos está diciendo que todo eso, y no solo en la Biblia lo dice, sino todo lo está diciendo, tiene que ver con magia moderna. Por más inocente, lindo, ay no, es que la bruja es linda, la bruja tiene buen corazón. O sea, Esa están película hablando que salió. de brujería pura. ¿Y qué hace un cristiano? Como, ay, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Eso debería ser aplicado en todas las áreas de nuestra vida. ¿En qué cosas estamos dejando que las tinieblas lleguen a nuestros hogares, a nuestros hijos, a nosotros mismos? Nos estamos alimentando más de eso que de la palabra de Dios. Y dentro de esta categoría de magia moderna entran también cosas como amuletos, talismanes, amarres, cuarzos, piedras semipreciosas. Entonces no, que yo no puedo vivir sin eso. El amuleto y talismán, pues Ezequiel 13 del 20 al 21, la Nueva Traducción Viviente dice: esto dice el Señor soberano, estoy en contra de sus amuletos mágicos, esos que se usan para atrapar a mi pueblo como pájaros. ¿Atrapar qué? Sus sentidos, atrapar lo que hablábamos al inicio. Yo se los arrancaré de los brazos y liberaré Yo se los arrancaré, de los brazos y liberaré a mi pueblo como se libera un pájaro de la jaula. Les quitaré los velos mágicos y rescataré a mi pueblo de las garras de ustedes. Ellos ya no serán más sus víctimas, entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Tremendo. Aquí habla algo de los velos mágicos, y es que eso es lo que todo lo que tiene ocultismo quiere generar en nosotros, velos, que cada vez y luego, ay, pero porque yo trato de orar y buscar a Dios y, ay, yo no sé, ay, yo trato de buscar a Dios en mi casa, pero uy, es que en la sala, es que, o en mi cuarto, es que no puedo, pues y ahí tiene el televisor y exactamente, qué cosas se han visto, no, es que yo no puedo dormir porque es que siento, y qué cosas hemos permitido que lleguen a nosotros. O aún parejas que tienen aún guardados los regalos, casados, ojo, casados, que aún tienen guardados los regalos de las exnovias o de los exnovios. Chan, chan, chan. Eso también es una puerta abierta a las tinieblas para que genere insatisfacción en la relación o en el matrimonio o en el noviazgo. Eso también genera que ya si se hubiera casado no pueda dejar de pensar en la otra persona. Entonces son cosas que hacen que el mundo espiritual se abra y que están afectando nuestras vidas, y que es ocultismo moderno, pero que ya lo normalizamos. Sí, que uno llega a ese punto de, pero es que es lo que todo el mundo, digamos, me acuerdo en una época que obviamente estaba re moda, y digan si ustedes fueran parte, yo, mi hermana éramos muy fans de todas estas películas de vampiros, y uno, ay, es que es la sensación, y todo el mundo habla de ellos y yo lo quiero ver, y es el libro y es todo, pero justamente tienen que ver con todo esto. Entonces volvemos a lo mismo, uno, ¿en qué me edifica eso? Eso también debería ser otra cosa que nos rija en lo que vemos, en lo que escuchamos. ¿Qué me edifica eso? ¿Eso me ayuda en mi relación con Dios? ¿O todo lo contrario, me aparta, me trae esa apatía, esa, ay, es que ya no quiero orar, es que hay, eso que siento que me están siguiendo, porque claro, el mundo espiritual es más real que el mundo en el que vivimos. Ya si tú no lo quieres ver, bueno, pero te estamos dando las pruebas. Hay otro versículo. Volvimos, perdón, ahí tuvimos una falla técnica, pero hemos vuelto porque el tema está muy bueno y hay que terminarlo. Entonces les decía, hay otro versículo en Proverbios 16:33, la Nueva Traducción Viviente dice: podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo cae. Y eso es la verdad de todo. O sea, nuestra vida, nuestra suerte, nuestro todo, nuestro futuro está en las manos de Dios. Muchas veces nos apegamos a ese tipo de cosas y yo quiero saber, entonces el amuleto, es que sin ese amuleto de la suerte, entonces no, es que el talismán, que entonces los cuarzos y la energía que me limpian. Bro, como diría David, como diría, compita, busca a Dios. Obedece su palabra y vas a ver que las cosas van a salir bien, que Él es quien guía nuestro camino, Él es quien nos guía en toda senda. Y lo que dice acá, el Señor decide cómo caen. Aquí entramos a otra práctica que tal vez nos vamos a poner un poco densos, y acá habrá gente que no se escandaliza, pero hay que hablarlo, y es el tema de yoga.
Entonces hay muchas personas cristianas que volvemos a todo lo que hemos dicho. No queremos juzgar, no queremos, uy, no, terrible, pero queremos hablar la verdad y queremos compartir lo que hemos aprendido, lo que hemos averiguado, estudiado con ustedes, porque nos parece que son temas importantes. Entonces hay cristianos que hacen yoga y que dicen que eso no está mal, que eso está bien. Conozco muchas personas que dicen, no, es que saben que el yoga tiene un trasfondo espiritual porque fue creado de esa manera, y el que diga que no está mintiendo. Pausa para... Por cierto, no existe el yoga cristiano. Sí, entonces dicen, no existe el yoga bíblico. Yo hago yoga, pero no, yo no pongo la mente en blanco, yo no dejo que nada, no, yo oro y declaro el Salmo 23 mientras estoy haciendo yoga. Entonces dicen, no, eso no pasa nada, pero sí hay una relación, sí o sí hay una relación de lo que se hace a nivel físico, de lo que está pasando a nivel espiritual. Y les quiero leer cosas que empezamos a investigar y que encontramos respecto a esto. Número 1, el yoga es una disciplina milenaria originaria de la India que conecta cuerpo, respiración y mente para mejorar la salud integral. O sea, el yoga fue originalmente, su propósito fue conectar espíritu, conectar la mente, el cuerpo y la respiración. Entonces, esta gente que dice, no, es que yo hago el cuerpo y la respiración, pero no, la mente no, está conectado. O sea, y se los voy a decir gente que sabe del tema y todo, dice, no puede haber yoga sin hinduismo y no puede haber hinduismo sin esta parte espiritual que justamente se los voy a leer. Dice, no hay hinduismo sin yoga y no hay yoga sin hinduismo. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué relación tienen las tinieblas con la luz? Porque hay cristianos que normalizamos este tipo de cosas y decimos, no, es que eso no es malo. Pero las mismas personas que saben de estos temas, que han estudiado, que mejor dicho han hecho todo sobre este tema, ellos dicen y saben que hay una relación espiritual con lo que pasa a nivel físico. Entonces el yoga combina posturas físicas que son los asanas, ejercicios de respiración que es pranayama y meditación para reducir el estrés, para aumentar la flexibilidad, fortalecer el cuerpo. Significa unión. ¿Entre qué? Entonces ya lo vimos. Y busca el equilibrio mental y espiritual. O sea, esto no es la Biblia, esto es ¿qué es el yoga? Por si tú tal vez decías, no, es que a mí me dijeron que yoga era solo hacer un estiramiento y estirarme y respirar. Claro, hay una parte de un ejercicio, claramente, pero como su significado dice, es una unión de lo espiritual y de también lo físico. Tremendo. Y lo que queremos hablarles respecto a este tema es que sí hay una relación entre los ejercicios y estiramientos con la parte espiritual. Por más de que tú digas, no, es que yo no quiero, no, es que yo lo hago diferente y yo me cubro con la sangre de Cristo, pero hago los estiramientos, sí hay una conexión y el origen de... Y por eso siempre tenemos que ir más allá. Lo que siempre hablamos y les enseñamos a los jóvenes es no se queden con ¿es bueno o es malo? Sí, no, bueno, ya, punto. Sino siempre ir más allá, siempre indagar el por qué, el origen de las cosas, y ahí podríamos entrar a festividades, cosas, celebraciones, tantas cosas que uno hace, el por qué se hacen las cosas, qué hay detrás de cada cosa. Tremendo. Y para los que sabían o para los que no sabían, las posturas de yoga rinden culto a las deidades hindúes. Entonces alguien que diga, no, yo solo hago el ejercicio, pero no, en mi mente no hago nada. Igual con el ejercicio. Solo hago el estiramiento. Solo hago el estiramiento. Pues el origen del estiramiento es un rinde culto a deidades hindúes. ¿Como cuáles? Les voy a decir rápidamente algunos ejemplos. La postura del árbol se considera generalmente un acto de devoción hacia la diosa Sita. La postura del bailarín es un homenaje a una invocación al dios Shiva. Posturas del guerrero 1, 2 y 3. Estas tres poses representan etapas de la vida de Virabhadra. Ni siquiera sé pronunciarlo, pero es otro dios. La postura de la media luna está dedicada a Ganesha, el dios representado como cuerpo humanoide, pero cabeza de elefante. Sí. Entonces, todo, y podríamos seguir, y si ustedes quieren pueden investigar, porque es que eso es lo que deberíamos hacer, investigar, ir más allá, buscar. Todo tiene un trasfondo, y las personas que digan, no, es que yo hago la postura de la media luna, pero yo oro mientras tanto. El origen es algo pagano, es algo que está adorando a dioses falsos.
¿qué relación, volvemos al versículo, qué relación tienen la luz con las tinieblas? Porque hay cristianos que están normalizando este tipo de todo esto que es ocultismo moderno y lo están haciendo. Y hay personas que dicen, bueno, hay un doctor que se llama el doctor Albert Mohler, que él es cristiano, y dice, el yoga es una disciplina espiritual por la cual su adherente es entrenado a usar su cuerpo como un vehículo para alcanzar un conocimiento de lo divino. Los cristianos están llamados a mirar a Cristo para todo lo que necesitan y obedecer a Cristo a través de obedecer su palabra. No estamos llamados a escapar de la percepción de este mundo por alcanzar un elevado estado de conciencia, sino a seguir a Cristo en el camino de la fidelidad. Hablando de eso, hay una relación, o sea, un cristiano no debería estar practicando esto. La participación de los ejercicios físicos y las disciplinas de respiración en el yoga abren una puerta al reino espiritual y a las influencias sobrenaturales. Lo quieras o no, lo aceptes o no, son datos y hay que darlo. Y si no fuera cierto, porque hemos visto testimonios de personas que dicen que había una chica que era instructora de yoga por muchos años y ella llegó a Cristo y ella fue liberada, tuvo una liberación muy fuerte sobre este tema. Y cuando estuvo en ese tema de liberación por el yoga, ella veía cómo demonios salían de ella y tomaban posesión de ella, y ella entendió que ahí no se movía el Espíritu Santo en esto. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Tal vez hay muchos más ejemplos de ocultismo moderno, de cosas que se están normalizando o que se han normalizando, y tampoco queríamos venir mejor dicho, a profundizar en las tinieblas, porque no, solo queríamos darles unos ejemplos claros de cosas que son normales, que se han normalizado, que tal vez tú has escuchado, habrán otras que tal vez nunca habías escuchado, pero que es importante como cristianos, como hijos de Dios, evaluarnos y analizar y discernir e investigar e ir a la palabra y decir qué de todo lo que estoy haciendo, qué hábitos, qué serie, qué contenido que estoy consumiendo, de verdad es algo que viene de Dios o, como lo leíamos al principio, viene de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. De acuerdo, entonces, nada, esperamos que hubiera sido de bendición este podcast para ustedes. Seguramente algunos de ustedes dirán, uy, no, pero les faltó esto. Sí, habrán muchas. Nos faltó mucho, Escríbanos. mucho. Y lo que sabemos hoy en día no solamente es un tema de investigación, sino también un tema de lo que como Ministerio de Iglesia de Restauración Vivifícame, Dios nos ha permitido conocer. Mira, yo como fiel estudiante de la verdad, de buscar evidencia, de buscar el porqué de todo, he llegado a diferentes conclusiones, y una de ellas es que nosotros conocemos hasta donde Dios nos permite conocer. Muchas veces Dios ha colocado límites en mi vida de ya no estudias más esto, ya no entras más allá, y es válido y es aceptable. Entonces no nos interesa conocer más del mundo espiritual si Dios no quiere que así sea. Hoy hablamos de lo que conocemos, seguramente más adelante y en futuros años las cosas cambiarán y serán peores o serán más ocultas o quién sabe, pero a lo que hoy conocemos te lo hablamos a ti para que puedas identificar qué de esto aún hay en tu vida, ¿sí? Y puedas limpiar tu vida aún más, qué se ha normalizado, con qué has convivido, a qué parte de las tinieblas has estado próximo en prácticas, rituales y demás, y que lo puedas identificar para que tú, tu familia, tu vida puedan experimentar la libertad que Cristo nos viene a dar, que es una libertad completa. Entonces, nada, nos vemos en un siguiente capítulo de En Ruta Podcast. Los amamos, los bendecimos y les deseamos un inicio de semana en bendición y en victoria. Amén. Chao.